Aquí lo saluda Janet Doltenius de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Y qué placer es de nuevo tener al doctor Rafael Lara Martínez, que ustedes lo conocen como antropólogo, lingüista, literato, profesor emeritus de New Mexico Tech, y que ha escrito muchísimos libros sobre lo que es nuestra herencia lingüística y literaria en El Salvador. Y tenemos también con nosotros el placer de tener a Ricardo Martínez y Martínez, que él es coordinador del programa de diálogos universitarios y pensamiento crítico de la Universidad del Salvador. Está adscrito a la vicerrectoría académica y es candidato a doctor en filosofía con enfoque ambiental. Bienvenido, Ricardo, bienvenido, Rafael. Y este día vamos a hablar, por supuesto, descolonización colonial, el caso de 2 lenguas mayas en El Salvador. Para que lo sepan, 2 lenguas solamente mayas en El Salvador. Vamos a comenzar con eso. Adelante, Rafael. Bueno, pues bueno, tú vas a pasar el PowerPoint, ¿no? Sí. Y yo hago el comentario y como sabe, como siempre, me pueden interrumpir, ¿no? Tú, Janet, Ricardo también, ¿no? Me pasa, ya Ricardo va a hacer honor a su nombre y va a decir, en la calle te paro, ¿no? Y pasas el PowerPoint y vamos a comenzar, ¿no? Voy a comenzar explicando el título, ¿no? Que el título plantea algunos, cuando lo publiqué en Facebook, mucha gente me preguntó, ¿cómo es eso de descolonización colonial? Y lo que voy a plantear es una paradoja, ¿no? Al inicio, ¿verdad? Que es ¿Ya se ve, descolonización. Rafael? ¿Cómo? Sí, Rafael. ya se ve, ahí estoy viendo ya sí, entonces de ahí dice descolonización colonial, PP, el caso de las lenguas mayas en El Salvador. Podemos pasar a la primera imagen, ¿no? La primera imagen, ese es nada más el título, que voy a explicar el título y el subtítulo. Descolonización, ¿cuál es el problema que planteo? Que se habla mucho de descolonización, casi como un caballito de batalla, como una moda, pero no se no se toman en cuenta las lenguas colonizadas. Entonces, ¿cómo vamos a descolonizar? Utilizando las lenguas coloniales. Entonces, ¿cuál es? No establecemos un diálogo con los colonizados. Eso es, para mí, el postulado básico, ¿no? Por eso, muy claro en El Salvador, no existe una antología mínima de las mitopoéticas multilingües en las lenguas ancestrales. Y tendría que ser en esas lenguas ancestrales traducido y explicado en castellano. Mire, Xinca, Pocomán, Chortí, Náhuatl, Lenca, Cacaopera, incluso he dejado de lado el Agualilac, que no se conoce. Entonces, lo que nos plantea también es la falta de clases en lingüística mesoamericana, poco como dos disciplinas, la lingüística y los estudios culturales, o podríamos ver la filosofía, la literatura, lo mismo la antropología, la historia, es decir, varias disciplinas que se ocupan del lenguaje no dialogan entre sí, lo cual nos plantea una paradoja. La lengua no comunica entre las diferentes disciplinas que le estudian. Entonces, la lengua no sirve para comunicar, sino para dividir las disciplinas, ¿verdad? Esa es la paradoja y por eso ahí explico el título. Entonces, el subtítulo, 2 lenguas mayas. ¿Por qué en El Salvador se dice Tazumal, ¿no? Si lo buscan, ¿no? Pues la versión oficial, incluso la versión casi académica, en El Salvador se habló maya, pero lo maya es como decir, a nosotros no nos conquistaron los españoles, nos conquistaron los latinos, los romanos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran las lenguas mayas en El Salvador? Incluso hay gente que cuestiona la presencia de esas lenguas. Vamos a ver, ahí puse 2 ya. Pocomán, mire, con K, de luego explico los sonidos, y Chortí. Fueron las únicas lenguas mayas. Entonces, vamos a la siguiente, ¿no? A la siguiente imagen. Entonces, si vemos en la teoría descolonizadora,
se trata de buscar correspondencias en la filosofía, por ejemplo, entre el cristianismo y el marxismo, pero no hay un diálogo con la herencia de las filosofías ancestrales. Ya hicimos una presentación el año pasado, si recuerdas, Janet, contigo, sobre la noción de Kuzkul y cómo Así es. la noción de cómo el manifiesto comunista comienza con el Gespenst, con un espectro recorre Europa, el espectro, y el espectro entonces es el Kuzkul náhuatl. Habría que ver cuáles son los Kuzkul en las otras lenguas indígenas. Entonces, si yo creo en los espectros marxistas, soy científico, pero si creo en los espectros, al anterior todavía no he terminado, entonces, si yo creo en los espectros indígenas, soy supersticioso. Y incluso otro entronque entre el marxismo, podríamos decir, o entre la teología y la liberación y el indigenismo, podrían ser las tierras comunales, ¿verdad? La restitución de las tierras comunales. Entonces, nos plantea un problema con lo que se llama filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana está negando el Dasein, que es un término heideggeriano clásico, el estar en. Después lo voy a cuestionar al hablar de las lenguas mayas. Estamos en un lugar, ser es estar, y hay que estar con. Entonces, eso no lo explica muy bien el náhuatl, que tiene una categoría locativa que no existe en castellano ni en las lenguas occidentales. Es decir, Ishpan, Janet está frente a mí. Quiero decir, Janet es el lugar de mi ojo. Entonces, si yo no veo a la otra persona ojo a ojo, cara a cara, le estoy negando la identidad. Entonces, tenemos que enfrentar, ver al otro en los ojos. Y también hay un término chol de una lengua maya que lo puse al final, musexat, cubrir los ojos de la otra persona. Si yo cubro la imagen de Ricardo Cayetano, es decir, lo quiero engañar. No le quiero visualizar directamente. Entonces, ¿ven cómo? Entonces, si el diálogo implica un cara a cara, un ojo a ojo, un ver a los ojos directamente al otro, estar en y estar con. Vamos, seguimos. Entonces, ¿cuál es el problema con las lenguas mayas? Y vamos al final. Bueno, esto lo tomo, la mayoría de mis escritos lo tomo, están en inglés, porque, como ustedes saben, las lenguas mayas son las lenguas más estudiadas del continente americano. Sin embargo, no hay un solo trabajo en El Salvador. Entonces nos plantea esa paradoja del inicio, descolonización colonial. Las lenguas más estudiadas del continente americano que se hablaron en El Salvador no se conocen y no se estudian. Entonces, ¿qué se hace con lo maya? Se importa una identidad por prestigio. Primero, de Yucatán, pero el yucateco nunca se habló en El Salvador. Y luego se va a hablar del Popol Vuh, pero el Popol Vuh está escrito en quiché colonial. Y el quiché tampoco es una lengua maya que no se habló en El Salvador. Entonces, es como, digamos, imagínense, el castellano va a importar, ¿no?, la literatura francesa para crear su propia identidad. O digamos, los catalanes que están en contra del castellano van a importar, ¿no?, la literatura castellana. Entonces, eso es lo que nos el problema, ¿no?, del título, ¿no? Y lo podemos contrastar con México. Miren, México, estemos de acuerdo o no, con Miguel León Portilla, él fundó una filosofía náhuatl desde 1956. Y luego lo prosiguió también Alfredo López Austin en 1980, propuso cuerpo humano e ideología, como la noción de cuerpo no es solo anatómica, sino depende de la lengua que lo nombra. Y de eso vamos a hablar. Entonces, para que veamos, ¿no?, este mapa, que está muy claro allí, ¿ve?, son 1500 antes de Cristo, ¿no? Está en inglés, ¿verdad? Al norte vemos ya que 1500 antes de Cristo está el Huasteco, hacia Veracruz, ya se ha separado de lo maya. Ese es el maya del norte. Y luego, al centro tenemos el yucateco, ¿verdad? Ese yu
el Western Maya, que es el Maya occidental, y el Eastern Maya, el Maya oriental. Y el que se va a relacionar, que se va a acercar al Salvador, va a ser el Maya oriental. Entonces, no podemos importar del Maya occidental y del Maya yucateco, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es desconociendo las lenguas ancestrales. Y como ven en ese mapa, que algunos lo cuestionan, que lo tomo de Terence Kaufman, un gran clásico de los estudios mayistas, es el Lenca y tal vez el Xinca. Hay Lyle Campbell, que sigue inédito en El Salvador, por desgracia, porque deberíamos publicar su trabajo sobre la lengua náhuatl, que es la gramática más actualizada y el diccionario más completo en náhuatl, pero inédito en El Salvador, cuestiona la presencia del Xinca. Entonces, el Lenca sería, tal vez el Xinca, la lengua ancestral incluso de El Salvador, antes de la llegada de los grupos mayas, del Chortí, del Pocomam, y antes de la llegada de los náhuatl. Pero la desconocemos. Bien. Entonces, es más antiguo, ¿crees tú que se estaba hablando el Eastern, el Maya oriental antes entonces de que llegaran claro. Pero eso está en Guatemala, en el altiplano central de Guatemala. Entonces, si tomamos estas lenguas como salvadoreños, pues incorporémonos a Guatemala. ¿Por qué estamos diciendo que es nuestro, que esto es lo salvadoreño, si lo estamos importando de Guatemala? Eso mismo sucedió con el náhuatl. Muchos, hasta mediados del siglo XX, se confundía el náhuatl con el náhuatl. Si no me entienden la diferencia entre la T y la TL, tengo que decir entre el pipil y el mexicano. Eso lo encuentran incluso en Jofre Rivas, en Salarrué, en Gavidia, en todos los grandes clásicos, ¿verdad? No hacían la diferencia entre esas dos lenguas hasta mediados del siglo XX, sino hasta 1970. Entonces, lo mismo con, ¿verdad? Entonces, idiomas ancestrales sería el Lenca, e incluso ahí no está el cacaopera, ¿verdad? Y tal vez el Xinca. Vamos a la siguiente imagen. Entonces, lo que nos plantea eso es, ¿verdad? Dije, yo tomo los datos. ¿verdad? Dije, las lenguas mayas son las más estudiadas de todo el continente americano, pero no hay un solo trabajo en El Salvador. Los trabajos clásicos, entonces eso me plantea, los trabajos clásicos son Norman Macon, Terence Kaufman, Lyle Campbell, Judith Eisen, Nora England, Roberto Zavala. Yo soy un principiante, yo les estoy dando una clase casi elemental de escuela secundaria, ¿verdad? Pero nos plantea una contradicción. ¿Por qué estos señores que estudian las lenguas indígenas no hablan de descolonización? Y los que estudian la descolonización niegan las lenguas indígenas. ¿Ven la paradoja? Es ¿verdad? Bueno, entonces, en base, los mapas vienen de Kaufman, ¿no? De Terence Kaufman. ¿Bien? Sí, seguimos. Vamos a la siguiente. Entonces, vamos a hablar de la lengua, esa ya es lo que expliqué anteriormente, ¿no? ¿Verdad? El primer mapa. Es una lectura del primer mapa. Ya vimos cómo, ¿no? La ausencia del estudio de las lenguas mayas en general del currículo primario, secundario e universitario, ¿verdad? Entonces, y mire, hasta Campbell confirma que en el sur del río Motagua, Guatemala, habitan los Xinca, hasta que los Pocomam invaden esa región. Es decir, que el Xinca y el Lenca serían las lenguas ancestrales, incluso anterior a lo maya. Pero no se conocen, ¿verdad? ¿Bien? Vamos a la siguiente. Entonces, voy a plantear la división que esto se ha tomado de Kaufman, ¿no? Mire, el periodo arcaico del 4000 al 2000 antes de Cristo, en el cual se domestican las plantas e inicia la agricultura. El huasteco, ya vimos, se separa del proto-maya, dejando al maya del sur. Un dato interesante, mire, para el maya, para cuando se dice maya, es la ausencia de una palabra en proto-maya para el alimento básico, la tortilla, y su útil culinario, el comal. Es decir, lo básico no es
no está compartido. Es como decir, en latín, en las lenguas latinas, no tenemos algo en común, sino eso se inventa después, ¿verdad? Y muy importante, porque todo el mundo pregunta, es que hay sociedades sin escritura. Eso lo voy a negar. No hay sociedades sin escritura, porque fíjense los términos en castellano, escribir e inscribir. La inscripción es una escritura, es una, ¿no? Y para la correlación universal entre texto y textil, son otras dos palabras, el protomaya tiene la palabra tzip, que confirma que escribir significa también rayas tejidas en tela. Entonces, mira, no hay sociedad sin escritura, porque no hay sociedad sin inscripción, ni hay sociedad sin texto, porque no hay sociedad sin textil. Bueno, ese es el periodo arcaico. Vamos al segundo periodo, ¿verdad? A la siguiente, por favor. Es el periodo preclásico, desde 2000 antes de Cristo al 250 después de Cristo. Ahí es cuando se crea la escritura jeroglífica clásica. Y lo importante, mire, es la rama yucateca ya se separa de la rama maya del sur y del maya central 1900 antes de Cristo. Entonces, no hay una escritura maya generalizada porque las lenguas están ya separadas. Ya vimos cómo el huasteco está en el norte. Entonces, no compartían la misma escritura jeroglífica, ¿verdad? Y luego también el maya central, 1900 antes de Cristo, ¿verdad? El maya occidental, 1600 antes de Cristo. Entonces, mire, esto va a ser muy importante, que es la tesis, como dije, de Kaufman, ¿no? Nunca, no hay y nunca hubo un sistema único maya para nombrar los días. El calendario lo adoptaron los mayas después de que las lenguas se habían diversificado en la rama huasteca, yucateca, maya occidental y maya oriental. El idioma de la escritura jeroglífica maya se juzga antecesor de la rama chol. Entonces, ¿ve? Se dice el calendario maya, más bien hay que ponerlo en plural, ¿verdad? Bien, eso es lo que nos cuestiona. Vamos a la siguiente, ¿no? Que es más corta, que es ya es el protoclásico y el posclásico, es el sistema estatal y la irrigación. Bueno, allí tienen un mapa de la diversidad de las lenguas mayas a la llegada de los españoles. O si quieren, si vamos a decir maya, a la llegada de los latinos a Centroamérica. 1500 después de Cristo. Como vemos, hay unas 31 lenguas mayas. Eso es lo que reconocen los mayistas de mayor renombre. Yo les dije, yo soy un novato, ¿no? En la materia. Y como ven, los más cercanos al país, ahí tienen Chortí y Pocomán. Entonces, no se puede importar el yucateco, ni el chiché, ¿verdad? Es decir, el Popol Vuh, ¿verdad? Bien, ¿seguimos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta o seguimos? Bueno, entonces ahora lo importante va a ser estudiar la diversificación de la familia maya y ver aquí, en este primer, ven como en lingüística se traza como un árbol genealógico. Este árbol genealógico también está tomado de Kaufman. Yo no he estudiado las lenguas mayas con profundidad, lo pueden encontrar en Kaufman, en los trabajos de Campbell también, que son los grandes clásicos. O Nora England, ya mencioné a otras, ¿no? Hay libros que se pueden conseguir, están en el internet, se pueden descargar, la mayoría están en inglés, como estos están en inglés. Entonces, mira, la diversificación de las lenguas mayas. Vamos ahí, ya vemos que el huasteco, yucatecas y sus grupos mayas occidentales. Ven el protomaya allá arriba, ¿verdad? Protomaya, entonces yo lo que quiero es ir abajo hasta el chortí, que sería una de las lenguas, de las dos lenguas mayas del Salvador, hipotéticamente. Entonces, del protomaya hace 42 siglos, 42 es century, ¿no? Siglos. Después vamos al maya del sur, hace 39 siglos, ¿verdad? Y del maya del sur vamos al maya central. Al maya central, ¿verdad? Al maya central hace 36 siglos. Y de ahí
vamos al, del maya central, vamos al maya, no, ¿dónde está? No, te pasaste a la otra, perdón, la anterior, por favor. La anterior no he terminado. La imagen anterior. ¿Sí? Esa, ahí está, mire. Maya central, después vamos, dice allí, Western Maya, el Maya occidental hace 30 siglos. Y de ahí vamos a bajar al gran celtal, hace 22 siglos. Y de ahí al cholan, al chol, hace 14 siglos. Y de ahí va a venir el chortí, hacia abajo. Es decir, ¿ve? Hace 14 siglos. Entonces, Wow. entonces, ven la diversidad de esas lenguas, es decir, que la diferencia entre el chortí y el yucateco es mayor que la diferencia entre el castellano y el rumano. Bueno, es que han pasado todos esos siglos también, Rafael, donde ha habido Por, ese desarrollo, ¿no? exacto, por eso digo que entonces, no sé, cuando se habla de lo maya, es como decir, hablamos etrusco. Entonces no se puede decir, ¿por qué se dice maya chortí? Entonces yo no hablo castellano, yo hablo latino castellano. Entonces no hablamos inglés, hablamos germánico inglés. Así tendríamos que llamar a las lenguas, y esa es la terminología que se utiliza, ¿no? Bien, entonces vamos a la siguiente, que nos va a explicar la segunda lengua, digamos, hipotética del Salvador, la segunda lengua maya, que es ya, ahí vamos a tener el Pocomam abajo, ¿no? Pocomam. Después explico el sonido entre la K y la Q, ¿verdad? Bueno, ya vimos, mire, del maya central, ya hablamos de cómo pasábamos al maya central hace 36 siglos, luego al maya oriental hace 34 siglos, luego al gran quiché 26 siglos, y de ahí va a bajar al Pocom 10 siglos y al Pocomam, ¿verdad? Entonces, tenemos una diversidad entre el Pocomam y el chortí, la diferencia es mayor que entre el castellano y el francés. A pesar de que supuestamente estaba uno a la par del otro, Rafael, claro, geográficamente, ¿no? sí, geográficamente, pero que estén a la par, como por ejemplo el Pocomam y el chortí eran vecinos de los náhuatl o del xinca, y tal vez en un sentido del lenca o del cacaopera, pero no se entendían entre sí, eran lenguas, bueno, seguramente existían grupos bilingües, ¿no? Bueno, hay unos textos que dicen que en el norte de El Salvador, a la llegada de los españoles, las mujeres hablaban Pocomam y los hombres hablaban náhuatl, que nos plantea una cuestión de género también, de gestión política, lingüística y cuestión de género. ¿Verdad? Wow. ¿Verdad? Bueno, bueno, entonces eso nos ven, entonces lo que se está haciendo al hablar del maya es una generalización extrema. Por eso dije, los latinos conquistaron América. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Es decir, se está generalizando una lengua que existió hace 4.200 años, hace 42 siglos. Esa es la tesis de Kaufman, y por ahí va la tesis también de Campbell, es decir, es la más aceptada por los lingüistas, y si no están de acuerdo, pues estudien todas las lenguas mayas y reconstruyan, ¿no? ¿Verdad? Y refuten esa hipótesis. Yo no estoy en capacidad de hacerlo, sinceramente, ¿verdad? Me tomaría unos 20, 30 años refutar esa hipótesis. Bien, bueno, seguimos, ¿no? Seguimos, la siguiente imagen. Bueno, eso es un poco lo que ya expliqué, ¿no? No sé si necesitamos, como El Salvador, el Maya Oriental, ¿no? Se conforma luego de 1500, ¿no? Bien, es un poco lo que ya expliqué. Si quieren lo saltamos, a menos que quieran entrar en un poco más de detalle, ¿no? De cómo la separación del Pocomam y del Chortí, ¿no? Yo creo que eso no queda claro, que son totalmente diferentes. Es Sí. totalmente diferente. Si quieren nada más insisto en el chortí, que es la que me estoy concentrando, mira, la separación parece más tajante, ya que el maya sureño se separa
unos 2000 años antes de Cristo, luego el maya central 1500 antes de Cristo, para luego dar origen al maya occidental 1000 años antes de Cristo y al gran central hacia la era cristiana hasta cumplir con las lenguas chol unos 500 después de Cristo. Cuando ni siquiera, ¿verdad? Bien, entonces nos da, ven, la separación es enorme. Sí, Bien, no, más grande que las lenguas latinas. sí, es Bien, enorme. ese no, bueno, entonces ese es el problema que no se quiere estudiar porque se quiere reclamar por prestigio, nosotros somos mayas. No, bueno, pues nosotros somos romanos, ¿no? Sí, podemos Somos, llegar a decir somos romanos. o somos, o siquiera mejor, de hace tantos siglos, somos etruscos, Sí. porque el latín todavía, ¿verdad? No había surgido. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, en conclusión, mira, lo que estoy planteando es, pues, es la descolonización sin colonizados en su lengua propia. Los estudios culturales no tratan las lenguas indígenas. Lo que están haciendo la mayoría de los estudios culturales que se jactan de haber sustituido los estudios literarios están centrados en un canon literario monolingüe, solo en castellano. Entonces, al otro no le reconocemos la cara. Ya dije el ish. Y dije cómo tapar la cara en ciertas lenguas mayas es engañar. ¿Sí? Lo que Y, planteo al final es, se habla mucho de filosofía latinoamericana, pero la filosofía latinoamericana no tiene una afiliación, un filos, con la sabiduría, con el sofos de las lenguas ancestrales. Ricardo, ¿qué comentarios tienes tú para las universidades que no hay nada de esto en ellas? Muchas gracias, Janet. Es verdaderamente relevante y nos queda claro con los estudios que está haciendo Rafael, la perspectiva del trabajo que tienen que hacer las universidades, los centros de investigación, las áreas donde se produce conocimiento y sobre todo tratar de visualizar esta perspectiva de rescate de una tradición a partir de las lenguas de nuestros ancestros, sobre todo aquellas en territorios mesoamericanos. Quiero destacar en esta exposición breve y comentarios de Rafael el oxímoron con que comienza el título de esta exposición, ¿verdad? Es verdaderamente una paradoja, él dice, pero creo que puede ser necesaria y visible y poner la discusión cuando habla de descolonización sin lenguas colonizadas. Esa es la tesis central que nos atiende, que nos expone, y a nivel actual, en los últimos 20 años, se ha promovido mucho esta visión descolonial, pero apunta Rafael a dos grandes afrentas que todavía tiene. Por un lado, es que habla de la descolonización en un proceso cuando han culminado las colonias formales, modernas, en el siglo XX a mediados y un poco tardío, en los años 70, 80, se desvanecen las colonias, pero perviven las condiciones de la, pues se le ha llamado poscolonialidad o un colonialismo cultural. En este aspecto, esta ola o este colonialismo cultural que pervive en aparentes instituciones y en aparentes estados liberados, independientes, encubre al mismo tiempo ese velo que ya nos ha señalado Rafael, que se viene trasladando una visión en la cual se absorbe o se emite o se encubre que efectivamente hay todo un proceso de culturización que ciega y que deja de lado estas tradiciones propias y que además en nombre de estas nos comprometemos a una descolonización cultural, pero poniendo otra capa que no es reconocer, por ejemplo, las lenguas existentes, ni tampoco el sofos del que habla Rafael, es decir, las filosofías locales, las filosofías mesoamericanas, las filosofías tradicionales, y esto nos remite a el concepto de lengua, que aquí voy a proponerle un nuevo oxímoron a Rafael, ¿verdad? Las lenguas
ensordecedoras. O sea, las lenguas por sí mismas son expresiones no solamente de sonidos, sino simbólicas, pero están ensordecidas. Es decir, no nos plantean nada porque las estructuras culturales, las estructuras sociales, las estructuras de la modernidad que hoy aparentemente gozamos, sobre todo en América Latina, pues no han permitido que este nuevo oxímoron que le propongo a Rafael en realidad se resuelva como un problema. Esta absorción de visiones, de dejar de lado, nos presenta un nuevo hito para los estudios culturales, los estudios lingüísticos y los estudios en comunicación. Sin lenguas no hay comunicación. Sin lenguas no hay pensamiento ni reflexión. Sin lenguas no hay tradición. Sin lenguas no hay cultura. Y sin lenguas estamos precisamente en esta gran metáfora de la famosa caída de los pueblos mesoamericanos sucumbidos en el proceso de impronta y de presencia de la conquista de Occidente hace ya más de 500 años. 530 años, de hecho, estamos conmemorando o recordando estos días anteriores y vemos asimismo esta situación verdaderamente compleja porque el árbol de la noche triste, metáfora que aparentemente era una derrota de una batalla de Hernán Cortés, se convirtió en el triunfo de Occidente sobre los pueblos conquistados. Y esto tiene que ver efectivamente con la caída de nuestras lenguas, de nuestras filosofías, de nuestras culturas en el multifacético y en el multiétnico territorio que hoy además podemos decir que es cultura en resistencia. Entonces, en los conceptos de descolonialidad modernos, hoy en día, muy en boga, muy de moda, ¿verdad? Quedan en una tercera visión oximorónica que hablan, pero al mismo tiempo callan. Rafael. Rafael. Bien, bien. Sí, bien, bien. Yo creo ahí lo básico es, yo lo estoy de acuerdo, es lo de la lengua. Mira, yo lo retomo de Aristóteles, pues, y lo que siempre he dicho, el problema con el indigenismo salvadoreño es que nega la tesis aristotélica. Son logos ejón, animal dotado de lenguaje. Y luego, zoon político, tampoco decir animal político. ¿Dónde están? Entonces, no podemos hablar de lo indígena sin las tierras comunales ni sin las lenguas indígenas. Entonces, esas serían los dos pilares aristotélicos. Y eso vamos a ver cuáles son las contribuciones de las lenguas mayas. Eso es lo que vamos a hacer. Ese es el siguiente capítulo de esta exposición, ¿no? Porque aquí vamos a la conclusión de la primera parte. Bueno, de este mapa solo voy después de insistir, ¿no? Voy a entrar, ¿no? al zoon logosejón, es decir, a este animal dotado de lenguaje. Bueno, aquí tenemos dos mapas también tomados de Kaufman del 700 antes de Cristo, mire, al 200 después de Cristo. Mire, ya vemos que el yucateco está ¿no? separado. Y lo que más se acerca al Salvador, pero todavía no ha llegado al Salvador, 700 antes de Cristo, es el Gran Quiché. Y luego ya 250 antes de Cristo ya se está acercando al Salvador. Allí sí ya tenemos el Pocomán, ¿no? ¿Ven? El Pocomán arriba y el Chol, del cual, ¿no? ¿Verdad? Va a derivar el Chortí. Seguimos, ¿no? Seguimos. Salto eso, ¿no? Porque lo que me interesa es dar una introducción teórica puramente y casi incentivar a la investigación de la gente joven, ¿no? De las características comunes de la familia maya. Pero estas características se tienen que especificar en cada lengua. Es como que digamos, estas son las características comunes de las lenguas latinas. Pero cómo esas se particularizan en cada una de las lenguas. En cada una, y como dijimos,
31 lenguas según Lyle Campbell. ¿Verdad? A quien estoy siguiendo, ¿no? Con Kaufman, ¿no? Y ya mencioné cómo los trabajos de Campbell siguen inéditos en el país, ¿no? Bueno, primero voy a hablar de la marcación en el centro rector y de la palabra oración. De segundo, la ergatividad. Luego, la marca de aspecto. Más importante que el tiempo, porque en las escuelas nos enseñan que los verbos tienen tiempo, en las lenguas mayas lo más importante es el aspecto. Vamos a ver que los verbos marcan tiempo, aspecto y modo. TAM, ¿no? En lingüística. Luego, direccionales y posicionales, nombres relacionales, preposiciones y locativos, clasificadores numerales y nominales, más importante que el género, ¿no? Y sistema vigesimal. Entonces son 7 características y ahí estoy saltando, ¿no? Y no estoy callando muchas características de las lenguas mayas, porque hablar de todo sería, pasamos aquí varios días, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos a explicar, mire, entonces, una oración, ¿cómo se forma una oración simple en una lengua maya, en general? Luego hay que ver cómo eso se particulariza en cada lengua. Primero tenemos, ya hablé del TAM, tiempo, aspecto, modo. ¿Ve? Ese tiempo va a ser un monosílabo. Haga de caso, gerundio. Después va a venir un prefijo, sujeto, una raíz verbal, ¿no? La raíz RB es una raíz verbal, o una raíz, o puede ser un sufijo sujeto. Es decir, voy a decir, yo corro, incluso no hay conjugación, como en inglés. I run. You run. ¿Verdad? Pero aquí son prefijos. Yo cor. Literalmente estoy diciendo yo cor o cor yo. Lo mismo. Yo, hombre o hombre yo. Soy hombre, ¿verdad? Bien. Y luego va a haber una voz. Y las voces son muy complejas. Hay varias voces. Y la derivación. Y luego vamos a tener una frase nominal de sujeto o de objeto. Luego puse también ahí, mire, lo mismo. TAM, es decir, tiempo, aspecto, modo, un prefijo sujeto, una raíz verbal, el sufijo objeto. Debo decir, entonces, yo como, yo lo como. Pero ven, entonces, es lo contrario del latín, porque en el latín y el griego, los casos, y el caso es el nominativo, es el sujeto, el acusativo es el objeto, es decir, el señor Ricardo come la pupusa. En latín, el señor Ricardo va a llevar el nominativo porque es el sujeto, el verbo, come, ¿verdad? Y luego la pupusa va a estar en el acusativo. Aquí, en una lengua maya, tengo que decir, él come el señor Ricardo, la pupusa. Es decir, que un verbo, una palabra, es una oración. ¿Me explico? ¿Queda claro eso? Entonces, las frases nominales que vienen después, el señor Ricardo, la pupusa de queso, son adicionales. Yo no puedo decir en un verbo transitivo, Ricardo come, o él lo come. Tengo que decir, no puedo decir come, o no puedo decir como en español, en inglés tengo que decir I eat. En las lenguas mayas tengo que decir yo como la. Es decir, yo como la pupusa. ¿Me explico? ¿Ven? Eso es lo primero. Entonces, cada palabra es una oración. Seguimos. Si hay preguntas, entonces, antes de comenzar, tengo que explicar un poco los sonidos. Una gran diferencia de las lenguas mayas, una gran característica de las lenguas mayas es que es el cierre glotal. Los frailes le llamaban el saltillo. La glotis, como ustedes saben, está aquí, en la manzanita, ¿no? Aunque en El Salvador no hay manzanita, así que nosotros no tenemos manzanita, a menos que sea manzana perulera. ¿Verdad? Bueno, entonces, glotalizada es, mire, si yo digo di, Janet, Ricardo, di, es decir, tengo que entre las dos no te estoy diciendo
es una A larga. Entre las dos A hay un cierre glotal, estoy cerrando la glotis. Entonces la gran diferencia va a ser entre P, P, T, T, tia, tia, cha, 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 Ja, ja. cha, cha. Por eso, chor, chor, ti, cho, cho, no chor, sino chor. Mire, luego va a haber una diferencia entre K y K. Por eso, pocomam, eso se escribe con la Q. Coma. Entonces va a ser K, 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 K. Y el 7 o el apóstrofe es el saltillo, el cierre glotal. Bien, luego, en algunas lenguas hay una diferencia entre ja y ja, un poco como entre la J española y la H en inglés, que no son el mismo sonido. Entonces no es lo mismo ja que ja, así como no es lo mismo ka que ka. ¿Ven? ¿Ven? Y luego hay vocales cortas y vocales largas. No es lo mismo la que la. En náhuatl existía esa diferencia, pero por absorción al español, el náhuatl ha limitado su sistema vocálico a 4, lo ha reducido de 8 a 4. Si no hay vocales largas y cortas, hay vocal con el saltillo, a, en lugar de a. Yucateco, lacandón sureño y uspanteco desarrollan un contraste de tonos. Los tonos existen como el chino, no es lo mismo pa que pa, 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 pa. Los tonos le dan un distinto sentido a las palabras. Bueno, esa sería como una explicación muy breve de la fonología, porque solo eso sería una clase de un semestre. Ajá. Pero no me quiero detener en eso. ¿Bien? Sigamos. Sigamos. Entonces, los voy a ver. Marcación en el centro es, mira, en inglés eso se llama head marking languages. Y es una característica común a todas las lenguas mesoamericanas. Es decir, al Xinca, al Lenca, al Náhuatl, al Náhuatl. Mira, entonces, no existe una palabra simple. No existe la palabra hombre ni la palabra mujer. Porque miren, aquí lo puse, vamos a poner, mire, 1, 2, 3, 4. Ahí tienen Winnick en Winnick et. La marca de la tercera persona es 0. Entonces, cuando yo digo Winnick, no estoy diciendo hombre. Estoy diciendo hombre, ello. No hay género en la tercera persona. Sería como el it en inglés. O si quieren, esa marca 0 es como en español, llueve. En francés se tiene que decir il pleut. En inglés, it rains. Ese es it. Entonces, no existe. Entonces, voy a hacer una diferencia entre una oración predicativa, que voy a llamar hombre yo, alto yo, soy alto. Y luego va a haber un verbo transitivo, corro yo. ¿Bien? Yo corro. No, la siguiente. ¿Bien? Y luego, en el verbo, ya dije, en el verbo transitivo, tengo que poner el sujeto y el objeto. Yo como la. ¿Bien? Entonces, eso se llama marcación en el centro rector, porque las frases nominales no van a tener marca. Las marcas están en el verbo. Incluso, ¿no? Ahí les puse al final, así como puse Winniken, puse al final unos, mire, aini, en, ahí, agni, en, correr yo, o completivo, incompletivo. Luego yo hablo de eso, ¿no? Es decir, yo corro. No hay conjugación. ¿Bien? Sigamos. Sigamos, ¿bien? Sigamos. Eso sería el primero. Entonces, el sujeto, incluso en el objeto indirecto. Ustedes saben el directo. Mire, el señor da un libro a la señora Janet. El objeto indirecto es, el sujeto es el señor, el verbo dar. El libro es el objeto dado y la receptora es Janet, ¿no? Ese es el objeto indirecto. Bueno, eso en las lenguas mayas se tiene que marcar en el verbo. El verbo lleva la marca del objeto indirecto. Entonces va a decir simplemente él, él da, lo,
Luego, objeto indirecto se llama aplicativo, existía también en el náhuatl. Luego van a tener el sujeto, el señor, el libro, la señora Janet. Todo eso está marcado en el libro. Entonces, eso me lleva también a dos tesis importantes en la lingüística. En mucha gramática van a encontrar que en estas lenguas no hay verbo ser, porque digo hombre yo, hombre tú, hombre, ¿no? Hombre ello, ¿no? Bien, pero hay otra teoría que le llaman la omnipredicación, es decir, que toda palabra es una oración, porque la marca de la tercera persona es cero. Entonces, yo no digo hombre, sino digo es hombre. No digo mujer, sino es mujer. No existe la palabra alto ni alta, sino es alto. Toda palabra está conjugada en sí, porque tiene una marca cero, como llover. Pero hay que, como le dije, no hay conjugación, entonces voy a decir, para decir llueve, digo Jov. Es la raíz de llover, ¿no? Jov. Bien. ¿Preguntas? Ricardo, ¿tienes algún comentario? Claro que sí. Me llama bastante la atención estas construcciones gramaticales de nuestros ancestros. En algunos lados todavía perviven. Quiero tomar en cuenta, por ejemplo, los lacandones, que son pueblos de raíz maya, que cuando uno llega, dicen la siguiente palabra, vía vilé, ¿verdad? Que significa, ¿cómo está tu corazón? En vez de dar un saludo como buenos días o bienvenido o un saludo específico que en castellano lo tomamos como muy lejano, el vía vilé se toma como muy cercano. Los tojolabales, los otziles y los celtales tienen una palabra muy semejante a eso. O estos habitan en lo que hoy es el sur de México, Chiapas, o en una parte occidental de Guatemala. Entonces, estas palabras y estas construcciones son construcciones gramaticales diferentes a las, digámoslo así, latinas, que tienen en este caso, por ejemplo, en el español, en el castellano, una construcción completamente distinta y por lo tanto un sofos, una tradición y una filosofía distinta. Enfrentan la vida de otra manera. Nosotros, por ejemplo, en castellano, cuando saludamos en seco, ¿cómo estás? ¿Verdad? Hacemos una proyección exterior. En cambio, cuando te dicen cómo está tu corazón, o sea, cómo está tu vida, es un acercamiento emotivo. Entonces, son formas de ver el mundo distintas. Entonces, sin ese lenguaje, no podríamos entender cómo hay una apreciación sobre el mundo y la realidad. Por eso los pueblos mayas, en sus diferentes familias, como ha explicado Rafael, en sus diferentes construcciones gramaticales que estamos estudiando específicamente, vemos una complejidad al grado que también ahí está presente sus formas de vida, su relación con la cultura y el territorio, su manera de observar la naturaleza, distinta a otras maneras que se expresa la realidad con otro lenguaje y otras construcciones gramaticales. Bien, lo de las partes del cuerpo y lo del corazón, eso lo hablo después. Eso es otro, por el momento, sí. Entonces, mira, lo que queda claro es el antilatín. En latín, las marcas de sujeto, objeto indirecto, están en los sustantivos. Aquí todo está en el verbo. El verbo es el centro. Por eso se llama en inglés head marking language. Marcación en el núcleo o en el centro rector. El verbo es el centro. Y todo lo demás gira, ¿no? Alrededor. Bueno, vamos a otra segunda característica, que es la ergatividad. Entonces, esto es muy complejo porque hay una diferencia entre lenguas acusativas y lenguas ergativas. No sé si han oído hablar de eso. Entonces, aquí va a ser que en Chortí hay 4 pronombres para decir yo. Entonces, hablamos de primero en una lengua acusativa. Miren, dije, hay una oración predicativa. Yo soy hombre. Yo soy alto. Luego hay una oración intransitiva. Yo corro. Y hay luego una
oración transitiva. Acuérdense que transitiva viene de tránsito. La acción transita del sujeto al objeto. Como yo corto el pelo de Janet. Ahí la acción, ella sufre, ¿no? La acción transita del sujeto yo a el objeto Janet, el cabello de Janet, ¿bien? El pelo de Janet. Entonces, bueno, yo lo como. Bueno, entonces, aquí ven yo. Esa es una oración, esa es una lengua acusativa. Pero las lenguas mayas son ergativas. Quiere decir que el sujeto del verbo transitivo es distinto del sujeto de la oración predicativa y de la intransitiva. El sujeto de la oración predicativa e intransitiva es el objeto de la transitiva. Es decir, esas mismas oraciones, voy a decir, yo soy hombre, yo soy alto, yo corro, pero el sujeto de la transitiva va a ser el mismo que el posesivo. Mi abuelo es él. Entonces, mi comer, ella. Mi comer, ella, yo la pupusa de queso. Bien, el sujeto transitivo es el posesivo. Y el objeto, ella, es el sujeto de la predicativa y de la intransitiva. ¿Me explico? ¿Ven? Les da otra visión, claro, entonces mire, para decir, por eso, mira, que tienen al final, yo lo como es él como, o mi como él. Además, como dije, no hay conjugación, entonces sería mi com, mi él com, o mi com él. Y mi como mi madre, ella. Entonces, yo como la pupusa, ella coma, o mi com, ella. Depende de la lengua que el objeto se pone antes o después. ¿Ven? Entonces, eso es una generalización. Entonces, una gran discusión es cómo el mí se vuelve yo en una oración transitiva. Y eso va a depender del siguiente punto que se llama el aspecto. Entonces, eso es una generalización. Voy a saltar esto porque es más complejo y ya más o menos lo expliqué. Quedó claro esa diferencia entre acusativa y ergativa. Bueno, el náhuatl es acusativo. El náhuatl es una lengua acusativa. Las lenguas mayas son ergativas. Entonces, el náhuatl tiene algo en común con el castellano, ser una lengua acusativa. Pasa eso, ya más o menos lo expliqué. Bueno, ahora la siguiente es la marca de aspecto. Bueno, porque la complejidad, aquí puse los ejemplos en inglés y en castellano. En las escuelas nos enseñan que los verbos tienen tiempo, presente, pasado, futuro. Mientras la lingüística nos enseña que no hay tiempo sin aspecto ni modo. Y eso lo voy a explicar ahorita. Primero, les puse un ejemplo. Mire, I do it, I did it. Lo hago, lo hice. Eso es tiempo. Presente, pretérito. Presente, pasado, dirían en inglés. Bien, eso está claro. Vamos al aspecto. El aspecto es I am doing, I am done. Eso no se puede traducir al castellano. Estoy haciendo, estoy hecho. Pero en inglés se dice I'm done with my homework. Es decir, terminé. Eso es la diferencia entre imperfectivo y perfectivo. Las dos están en presente. O miren, en castellano podemos tener la diferencia entre el pretérito y el imperfecto. Las dos son pasados. O, mire, la diferencia entre ser y estar con participio. Kiev es bombardeada, Kiev está bombardeada. Esa diferencia, las dos son presentes. Es imperfectivo. Está bombardeada es perfectivo. Entonces, esta diferencia va a ser más importante. La diferencia entre imperfectivo y perfectivo va a ser más importante en las lenguas mayas que la diferencia de tiempo. Wow. Entonces puedo decir, mira, así como en inglés yo digo, I am going to El Salvador in November. ¿Ven? El tiempo está en noviembre. En castellano no puedo decir, estoy yendo a El Salvador en noviembre. Y voy a El Salvador en noviembre. Entonces, yo puedo decir, estoy yendo a El Salvador el año pasado. ¿Dónde está el tiempo? En el adverbio. Bueno, vamos a la siguiente, que es el modo.
Mire, ni en inglés ni en castellano. No, perdón. A la siguiente, anterior, por favor. Al siguiente ejemplo. Voy a hablar del modo. Mire, ni en castellano ni en inglés hay futuro. Miren en inglés. I will do it, I may do it. Las dos son futuro. Pero la primera es certeza y la segunda es posibilidad. Eso no es una diferencia de tiempo, es una diferencia de modo. Lo mismo mire, en castellano, no matarás. Entonces, eso no es futuro, eso es una obligación. Porque si no diría, mata hoy y mañana no matarás. Eso es una obligación y la obligación no es un tiempo, es un modo. Iré a El Salvador en noviembre, eso sí es futuro. Pero ahora, mire, otra expresión muy común. ¿Será que tengo razón? Eso no es futuro, eso es posibilidad. Ojalá que Ricardo me mande su jet privado y yo vaya a El Salvador. Ojalá, eso es futuro, pero es una posibilidad, es un deseo, ¿verdad? Bien, entonces las lenguas establecen toda conjugación, establece una diferencia, pero en las lenguas mayas el aspecto es más importante. Más que el tiempo. Les puse también algo que ya lo expliqué. Mire, I'm going to Albuquerque tomorrow, next week. Estoy yendo a Albuquerque mañana, la próxima semana. El I am going, lo que está diciendo es la intención, eso es un modo. Entonces, el presente progresivo en inglés expresa un modo. Tengo la intención de ir a El Salvador en noviembre. Bien, bueno, les puse un ejemplo al final. Mire, eso está en shorty, war in money. En war, ¿ven? Es un monosílabo, ese es el gerundio. Es decir, estar más gerundio es war. Yo, mire, comprar ello. Lo estoy comprando. Es decir, mire, si lo pongo en francés, estoy en el proceso de, yo, compro ello. Y le puedo poner una marca del pasado, mire, war, ani, che. O puedo ponerle en el ani, lo puedo poner ahí, war, ani, in, money. Diría, estoy en el proceso de pasado, compro ello. ¿Está claro? Es decir, que son monosílabos que están marcando el aspecto, el tiempo, pero no están en el verbo, no lo estamos conjugando, son partículas independientes. Ricardo, ¿algún comentario? Bien. Sí, muy interesante cómo las lenguas propias, tradiciones y ancestrales nuestras desarrollan más algunos elementos como el aspecto frente al tiempo. El tiempo lineal occidental que señalaba al inicio Rafael, por ejemplo, con la visión aristotélica de un tiempo lineal, acá podemos prever un tiempo no lineal, es decir, un tiempo aparentemente caótico, pero donde predomina sobre todo el aspecto del objeto. Y el objeto, esa exterioridad de los sujetos humanos mesoamericanos, es importante porque plantea una relación atemporal en la cual puede precisamente tener una cosmovisión completamente distinta del tiempo. Entonces el tiempo sucede. Ajá. No es un tiempo que se deconstruye en pasado, presente y futuro, sino es un tiempo que sucede, que se va revelando, ¿verdad? Sí, bueno, mira, para lo Mira, del tiempo, Rafael, mira, lo del tiempo, acuérdate que hicimos una conferencia y yo hay 3 versiones del tiempo, perdón, si quieres hablar, pero después hablo. No, dale, Rafael, dale. Mira, primero que la Tierra en que yo vivo no es lineal, la Tierra da vueltas y mi reloj da vueltas. Entonces el primer tiempo que existe, el tiempo cósmico incluso se habla, ese es el sentido original de la palabra revolución, la revolución de los astros. Después la revolución se cambió, el segundo sentido fue el cambio, pero el segundo es revolución, el segundo es el lineal, pero hay otro tiempo, el único tiempo que existe es el presente. El pasado ya pasó y el futuro no existe.
El pasado es el tiempo de la... Entonces, bueno, una visión literaria, por ejemplo, sobre la historia son los vivos que hablamos de los muertos. Hablar de los muertos. ¿Y de cuáles muertos vamos a hablar? Es decir, ese es Pedro Páramo. Entonces, el tiempo es como del presente vamos al pasado para imaginar un futuro. Entonces, es un tiempo tampoco no es lineal. Entonces, esas son tres visiones del tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la que predomina? Pues, ¿verdad? Rafael, para Ajá, decirle, Ricardo, que ya pasamos una hora. así es. Y todavía vamos en el 3. Entonces, ¿qué Sí, quieres, cómo quieres que procedamos, Rafael? por mí, sí, todavía faltan 4, 5, 6, 7, todavía faltan 4 puntos. Si quieren, Dale, seguimos. dale a los Dale. puntos, Bueno, seguimos voy a hacer voy a tener que ir más rápido. Bueno, aceleradamente, el tiempo aceleradamente, acelerado sí. ahora, ok. Sí. Bueno, vamos al 4. Mire, el 4 hay direccionales y posesionales. Los direccionales son muy fáciles de explicar porque existen en inglés y así se habla castellano en el suroeste de Estados Unidos. Mire, I go in, I go out, I go up, I go down. Así se habla castellano en Nuevo México. Yo voy para afuera, yo voy para adentro, yo voy para arriba, lo traes para adentro, lo traes para abajo, lo traes para arriba, lo traes para afuera. ¿Ah? Incluso el castellano ocupa el reflexivo, me siento, me paro. En inglés no, está no, I sit down, I stand up. Es decir, esa es la dinámica, el movimiento de los objetos en el espacio. Entonces, en las lenguas mayas se ocupan los verbos ir, venir, subir, bajar. Como ya dije, son monosílabos. Entonces, mira, lo llevas para allá, lo llevas para acá. ¿No? Lo llevas para arriba, lo llevas para abajo. Bien, entonces también esas expresiones no solo son calcos del inglés, sino también son calcos de las lenguas indígenas, ¿no? Las lenguas mayas ocupan mucho estos direccionales, ¿ven? Con verbos incluso transitivos, ¿verdad? Luego, lo contrario del movimiento es la posición. Entonces no hay un verbo estar, porque el estar depende de la posición. No es lo mismo estar sentado, estar parado, que estar sentado, que estar hincado, que estar a cuclillas, que estar empinado. Incluso la colocación, el montón en el rimero, o la forma, o ciertas propiedades físicas. Entonces, nos plantea un problema para ese término que hablé al inicio de heideggeriano, estar en. Pero ¿cómo estoy? Estoy hincado, es decir, soy servidumbre, o miren, en castellano la palabra cátedra viene de silla. Y si yo tengo una silla, es decir, una cátedra universitaria, no soy lo mismo que el sirviente que está haciendo la limpieza. Entonces el estar en depende de la posición. Y les puse nada más un ejemplo al final. Tur, sentado. Tur, en, tara. Estoy sentado yo aquí. Tur, et, ani, tara. Ya vimos el ani, pasado. Estás sentado tú en el pasado aquí. Estabas sentado. Pero estar sentado no es lo mismo que estar parado. Entonces yo no puedo decir estoy en El Salvador, sino estoy parado en El Salvador, estoy sentado en El Salvador. Entonces, ¿ven? Entonces eso nos plantea dos cuestiones, ¿no?, centrales. La dinámica de los objetos y la estática de los objetos. Bien, ese es el punto 4, ¿ven? Fue a ritmo de flash, ¿no? Vamos al quinto. Nombres relacionales, preposiciones y locativos. Por la influencia del castellano se han creado preposiciones, pero en la mayoría de las lenguas mesoamericanas no habían preposiciones. Entonces, para decir estoy con Janet o estoy con Ricardo, voy a decir Ricardo es mi compañía. Janet es mi compañía. Estoy diciendo lo mismo, pero en la primera, estoy con Ricardo, es una preposición. Ricardo es mi compañía, expresa un nombre relacional, la compañía. Bien, entonces, mire, está escrito por Rafael. Sería una preposición. Aquí voy a decir, está escrito, Rafael es la causa.
o es causa de Rafael. Esos serían nombres relacionales. Entonces, para decir por entonces lo mismo, en lugar de preposiciones, estoy dentro de la casa, voy a decir estoy, bueno, ya dije, no hay un verbo estar, entonces estoy acostado, es en el centro de la casa o es en el abdomen de la casa. Bien, y allí, muy importante, para los locativos va a ser el uso de las partes del cuerpo, de lo cual habló Ricardo anteriormente. Entonces, estar a la cabeza de, estar al pie de. La cabeza es arriba, el pie, ¿no? El abdomen va a ser adentro. Incluso en las partes del, entonces, mira, está a la derecha de, está a la izquierda de, ¿no? ¿No? Entonces, es a la izquierda de, es a los ojos de, ¿bien? Se están marcando con las partes del cuerpo las posiciones. Está a la, miren, también estoy al costado de, miren en francés, à côté de, costado viene de, está relacionado con costilla, con la costilla del ser humano. ¿Bien? Entonces las partes del cuerpo forman preposiciones o nombres relacionales. Eso ha sido muy estudiado. Ricardo mencionó el corazón y ahí muy importante va a ser la palabra castellana, por ejemplo, recordar. La raíz es cord, que viene desde cordial, de la cordialidad, por tanto del corazón. Por tanto, te recuerdo es yo te recorazoneo, literalmente, el corazón. Entonces la memoria histórica es algo subjetivo porque está ligado no solo a una objetividad, a una búsqueda de archivos o de fuentes primarias, sino a la cordialidad que yo tengo con el pasado y lo que voy a rescatar, ¿verdad? Muy importante también para estas partes del cuerpo es cómo se proyectan al árbol. Miren, en el árbol las ramas son las manos. El tronco son los pies. En casi todas las lenguas mesoamericanas, para decir fruta y ojo o fruta y cara, es la misma palabra. La fruta es la cara del árbol o los ojos del árbol. Bueno, ya con eso. Me salto Bueno, los locativos, ¿verdad? ¿comentario, Pero, Ricardo, ¿sí? o seguimos? Ricardo. Sí, brevemente, en esta visión que nos está planteando Rafael, observamos cómo esta totalidad y esta integralidad de los sentidos en el lenguaje, en este caso maya, pretérito, pero también lo que observamos es una diferenciación asíntota en una no dirección lineal, pero sí asíntota que va creando puntos y que te va generando una cultura integral en el que no puedes diferenciar entre sujeto y objeto, que es una priorización más en la visión epistémica occidental, relación sujeto-objeto. Acá parecería que se desvanece esa relación, que el sujeto al mismo tiempo es objeto y el objeto es un sujeto actuante. Sí, porque el objeto, todo ente mire, animal viene de ánima. Por tanto, comer carne animal es ingerir un ánima, ingerir un alma. Y el vegetal, ¿no? La naturaleza, mire, naturaleza y nación tienen la misma etimología. Lo que nace por la naturaleza viene de nacio, lo que nace por sí misma. Por tanto, también tiene una energía, es decir, tiene un alma. Adquiere un aspecto la naturaleza de uno mismo, del Exacto. sujeto mismo. Sí, así, esa es la cuestión. Y bueno, no expliqué lo de los locativos, pero lo salto porque quiero llegar a los siguientes puntos. Seguimos, pues, ok. Pues seguimos, son 2 puntos más para terminar. Bueno, bueno, voy a saltar eso, ¿verdad? Voy a saltar eso, porque ya. Bueno, lo otro que muy importante va a ser clasificadores numerales y nominales. Entonces, más que el género, ¿verdad? Bueno, no busquemos el género en el artículo, el género y el número en el artículo en inglés ni en el adjetivo en inglés. Por tanto, mucho menos lo vamos a buscar en las lenguas indígenas. Entonces, ¿cómo se catalogan los objetos? Se pueden catalogar en inanimados, animales, a 4 pies, humanos, etc. En algunas lenguas puede ser la materia.
madera, papel. Entonces pueden haber muchos géneros. El vidrio, la madera, el papel, etcétera. O pueden ser la dimensión, eso sería más sencillo. Miren, objetos a una dimensión, objetos bidimensionales y objetos tridimensionales o de volumen. Entonces habrían 3 géneros, ¿verdad? Eso es más simple. Ya por la materia, mucho más complejo. Pero también existen clasificadores por medidas, botellas, cargas, puñados, o relacionados a la acción. Entonces, ¿ve? Se vuelve muy complejo porque eso hay que especificarlo para cada lengua. ¿Cuáles son los clasificadores? Decir lo que sería más cercano a los géneros, ¿no? En las lenguas ¿no? Latinas, ¿no? ¿Verdad? Bueno, muy sencillo. Puse algunos ahí abajo en Chortí. Mire, T, general, Koch, animales, pájaros, tortilla. ¿Ven? La tortilla está acá. No, Gorg, redondez, Big, líquidos, objetos suaves. Entonces, ¿cómo no? Estamos clasificando los objetos, ¿no? Del mundo empírico, ¿no? ¿No? Según, ¿no? Una visión, ¿no? Distinta por cada lengua. Y ya el último punto, ¿bien? Entonces, eso es tarea. El último punto es en todas las lenguas mesoamericanas, eso se ha perdido también por influencia del castellano, no era un sistema vigesimal. La base es 20, porque son las 2 manos, decimal, ¿no? Para el que es el nuestro, el occidental, son los 10 dedos de la mano, pero aquí son los 10 dedos de la mano más los 10 del pie, por tanto es vigesimal. Entonces 10 es 5 por 2. En protomaya es winak, es decir, 20 es hombre, ¿verdad? ¿Cómo va a ser entonces 100? En las lenguas occidentales es 10 por 10, aquí va a ser 5 por 20. Incluso 120, 6 por 20. Porque 20 por 20 va a darnos la palabra 400. Para nosotros es 4 por 100. Para ellos sería 20 por 20, por tanto va a haber una palabra para 400. Y por tanto 1000, ¿no? Que sería en el sistema decimal 10 por 10 por 10, 2 por... en las lenguas mesoamericanas va a ser 2 por 400 más 10 por 20. Porque ahí 20 por 20 por 20 va a ser 8000. Va a ser el siguiente número, ¿no? Entero, ¿no? 20, 400, 8000. Es decir, es el sistema vigesimal, ¿no? Clásico. Bien. Entonces, ve, con eso nos da, esas serían ya los 7 puntos, los saltemos, los anteriores, los 7 puntos, ¿no? Bien. Y ya la tercera sería para otra conferencia, otro día. ¿Verdad? Así es. Entonces, vamos a ir a las conclusiones. Te damos la palabra, Ricardo. Sí. Antes de pasar a las conclusiones generales, comentar los puntos 6 y 7 de la medición y la numeración. Desde la perspectiva propio crítica mesoamericana, en la manera de medir y de contar por parte, en este caso, de los pueblos mayas, nos explica una ruptura vigente aún con el sistema cartesiano occidental que hemos asimilado y que usamos comúnmente en los estados nacionales latinoamericanos. Entonces, desde las visiones cartesianas no podemos hacer descolonialidad. Tendríamos que también no solamente rescatar las lenguas y sus visiones propias, sino aquellas técnicas y, digámoslo así, saberes locales mesoamericanos para construir otro tipo de ciencia a la cual hemos estado acostumbrados desde hace ya 500 años en estos territorios. Con eso concluyo esta primera apreciación. No sé si Rafael tiene algo que decir al respecto y ya después daría una visión global. Sí, está muy bien. Bueno, hace poco lo que añadí hace poco estudié el concepto bueno, hablando de episteme, el concepto de creer. Como nosotros decimos, bueno, la ciencia es un saber, ¿no? Pero el problema que ya hicimos una conferencia con Janet, hicimos una relación entre creer, entre saber, conocer y creer. Y como en náhuatl, ¿se acuerdas, Janet?
Sí, Mati claro. es saber y shmati, ojo, ojo, saber, es decir, un saber ocular es el conocer, y yulmati, creer, es un saber cordial, corazón, saber. Entonces, en las lenguas mayas lo que he encontrado por el momento es como en chol es cha'a. Creer algo es encontrar y recibir. Yo solo encuentro del pasado aquello que creo. Solo recibo del pasado el legado en el que yo creo. Y lo que no creo, lo elimino. Entonces, la historia, es decir, el pasado, no es solo una ciencia, sino es una creencia. Y luego, miren, en Chortí es obedecer, poner atención, hacer caso. ¿Por qué yo pongo atención? Miren cuántos escritos hay sobre Roque Dalton, sobre Salarrué, etcétera, y cuántos escritos hay sobre las lenguas mayas. Entonces solo pongo atención en un canon literario monolingüe y excluimos las lenguas indígenas. Por tanto, eso no es un saber, eso es un creer, según la visión maya. Entonces, la episteme, el saber, ¿no?, objetivo, es una creencia. Bueno, yo creo que debido al tiempo vamos a tener que llegar a Bien, la conclusión para sí, poder cerrar. bien, yo ya no hablo. Entonces, Ricardo, ¿tú tenías algún comentario para que Rafael sea el que dé la última palabra? Adelante. Claro que sí, son tres grandes planteamientos que quiero rescatar. En esta visión que estamos analizando de la descolonialidad en la Universidad de El Salvador, en otros lugares de América Latina que tiene una visión bastante actualizada sobre los estudios culturales, puedo decir que ha logrado dar cuenta de que después de los sistemas coloniales que vivimos en el mundo, en el último siglo, digámoslo de esa manera, y hasta su desaparición, pervivió prácticamente una colonialidad de poder, como dicen precisamente los teóricos que defienden esta tesis. Hasta ahí han logrado un avance significativo. Entiendo que hay un proceso de desarrollo en el cual tendrán que valorar estos nuevos aportes que hace Rafael, que son muy novedosos, que son inéditos, en el sentido de que también la descolonización tiene que hacerse desde sus fundamentos y desde sus raíces. En este caso, no puede haber descolonialidad sin el ejercicio práctico de reflexión de los propios pueblos originarios con sus lenguas y con sus prácticas, ni tampoco puede haber una descolonización sin precisamente los sistemas de lenguaje múltiple y diverso que existen en estos territorios que hoy conocemos como Mesoamérica o Latinoamérica, en donde la pluridiversidad étnica y de pueblos originarios aún sigue siendo latente. Segundo elemento, creo que es un reto para no solamente los lingüistas, sino también para los filósofos, los antropólogos, incluso los científicos en general, rescatar estas epistemologías que algunos han llamado del sur. Yo le llamaría epistemologías autóctonas o epistemologías originarias, que nos van a permitir rescatar desde el estudio de estas ideas potentes una visión de mundo que la cual creo que como género humano necesitamos hoy en día, una visión diferente a la modernidad instrumental, a la técnica y a la ciencia que hoy parece ser está depredando y está prácticamente afectando a toda la civilización humana. El tercer elemento que rescato de Rafael es precisamente el encuentro entre posturas y diálogos al interior de este gran campo de la descolonialidad. Rafael representa uno, ya citó a algunos autores del cual ha retomado estudios en Mesoamérica sobre las lenguas, sobre la cultura, y esta tradición nos plantea un diálogo de saberes, un diálogo ecológico como han planteado algunos autores como de Sousa Santos, en el cual la ecología de saberes la determina como aquel archipiélago diverso de posturas y visiones
que van a generar una síntesis al final. Es decir, este diálogo necesario de la descolonialidad, hacia la crítica de cristianismo y el marxismo, que no representan y no replantean esta visión desde las raíces mesoamericanas, para poder expresar mejor una realidad y una tradición como es la resistencia de nuestros pueblos originarios. Y hoy yo diría también que la descolonialidad, si tiene estos influjos y estas teorías detrás, como el marxismo, incluso el cristianismo, como aquella visión de ética y moral, también es necesario recobrar estos saberes ancestrales, ponerlos a dialogar y poder desarrollar más esta teoría descolonial, que es un buen aporte. Me quedaría hasta ahí y hasta la próxima entonces. Bueno, bueno. Rafael, Bien, bien, sí, sí, bueno, yo creo que sí, lo importante es que hay que incentivar el diálogo entre las teorías, ¿no? Filosóficas occidentales en boga, ¿no? A la moda, y las lenguas ancestrales. Yo lo he iniciado con la noción del cuerpo, ¿no? Que es como hablé, bueno, Ricardo habló del corazón, ¿no? Lo he tratado más en náhuatl, ¿no? Como las partes del cuerpo no solo son entidades anatómicas, sino son entidades filosóficas. Le referí, como en español, ¿no? Recordar, ¿no? Recorda, ¿no? ¿No? Sería recorazonar, ¿no? Entonces, el corazón, también el vientre, la cabeza, la nariz, los ojos. Es decir, entonces, ¿cómo podemos, a partir de hacer del cuerpo humano una vivencia y un ente filosófico, comenzar a desarrollar una filosofía puramente nuestra, es decir, arraigada en la tradición salvadoreña, ¿no? Bueno, creo que con eso ya ahí seguimos otro día, ¿no? otro día seguiremos y quería Bien. agradecerle a Metsi Wise, al Museo de la Palabra y de la Imagen, al MUPI, a Héctor Marín, a Edgar Rosales, Ruquico Mata Vanegas, al Teatro de la Luna, a Edgar Aníbal Rosales Cruz, a Lucio Borja, a Tania Primavera y a Moncho Hurtado por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, por supuesto, y decirles que seguimos y que esta conferencia va a estar también grabada en YouTube, así como en Facebook. Muchísimas gracias, Rafael y Ricardo, y muy buenos días. Gracias a todos. Dios, sí. Adiós. Vía Vilé.